La película comenzaba mostrando a una familia que venía a vivir a una nueva casa. Debido a que el cabeza de familia había encontrado esta casa a un precio muy bajo, la compró inmediatamente. Ahora su esposa y su hijo estaban muy felices de venir aquí, pero su hija mayor, que se llamaba Ellie, no estaba nada feliz. Como no quería venir aquí, no quería dejar a sus amigos y venir. Aparte de esto, la casa también le resulta muy extraña. Y ahora, cuando estaba revisando toda la casa, vio allí un sótano, que estaba bastante oscuro por dentro cuando se abrió la puerta. Y ahora empezó a revisar toda la bodega familiar. Pero tan pronto como la gente regresó, esos tres salieron, pero ella no pudo ir. Luego cierra su propia puerta y ella se queda atrapada adentro. Y ahora, como la puerta estaba cerrada con llave, solo había que abrirla con la llave. Por eso la mamá, el papá y el hermano de ella comenzaron a buscar todas las llaves. Mientras tanto, ella siente que alguien se acerca lentamente a ella. Por eso se asustó mucho y empezó a golpear la puerta con fuerza. Pero, afortunadamente, afuera se encontró la llave que estaba en la puerta. Por eso abren rápidamente la cerradura y sacan a ella. Pero por todo esto se sintió muy mal. Porque ella no quería venir antes a esta casa, y encima le pasó esto. Entonces, enojada, se va a su habitación. Después de un rato, la mamá de ella viene y le dice que tenemos que ir a trabajar por la noche. Porque hoy es nuestro turno de noche, así que tendrás que cuidar a tu hermano menor. Ahora, cuando su mamá se fue, ella comenzó a hablar con su amiga por teléfono. Pero entonces llega su hermano menor, usa una máscara extraña y la asusta. Ella encontró esta máscara muy extraña. Al preguntar, su hermano dijo que encontré esto en una habitación de aquí. La habitación que no habían visto antes. Por eso ahora estos dos hermanos y hermanas empezaron a ir a esa habitación y comprobar. Donde había un montón de cosas extrañas por ahí. Ella consigue un reproductor de música aquí. Tan pronto como lo encendió, un hombre comienza a contar 1, 2, 3 después de decir la fórmula matemática. Y cuando llegó al 7, ella apagó el reproductor de música. Y le dice a su hermano que se vaya a dormir. Pero al rato vimos que las luces de toda la casa se apagan solas. La oscuridad se extendió por toda la casa. Por eso ahora ella llama a su mamá Christy y le cuenta lo ocurrido. Ante esto, su mamá Christy dijo que seguramente se debió haber caído la mecha. Así que vas a la cocina, lo guardas y lo arreglas. Ahora, cuando ella fue a la cocina después de encender la vela, no pudo ver nada debido a la oscuridad. Ni siquiera podía saber cuántas escaleras hay. Lo cual también le dijo a Christy. Sobre lo cual dice que hay un total de 10 escaleras. Te quedas al teléfono, cuentas las escaleras y bajas. Después de eso te diré qué hacer. Luego, escuchando a Christy, ella hace esto. Empezó a contar 1, 2, 3 y a bajar las escaleras. Durante el cual ella también estuvo muy asustada. Pero a medida que ella avanzaba. Y ahora, mientras contaba hasta 10, de repente se sintió mareada. Ella cae allí y queda inconsciente. Y todavía asombrado por Christy. El conteo se escuchó antes de 10. Lo que la deja en shock. Porque no había más de 10 escaleras. Ella no pudo digerir esto. Llama a ella muchas veces. Pero a partir de ahora no recibe ninguna respuesta. Por eso ella y su marido regresan a casa. Descubrieron que ella no está en casa. Junto a ella, también falta su teléfono. Debido a esto, Christy empezó a preocuparse mucho. La busca por todas partes incluida la cocina. Pero ella no tenía dirección. Después de perder su casa, denunció su desaparición a la policía. Pero ni siquiera ella pudo encontrarla. Pero Christy estaba segura de que algo andaba mal con mi hija. Por eso al día siguiente la busca por la casa y por todos lados. Y si no la encuentra, también pega carteles de su desaparición por todas partes. Pero ahora la policía y el padre de ella también sienten lo mismo. Como si se hubiera escapado de casa. Porque ella no quería venir aquí antes. Y ella ha hecho esto muchas veces antes. Pero Christy todavía no creía. Por eso ella misma quiere controlar bien su alimentación. Donde puede ver la fórmula de la muerte en el segundo piso. Y cuando bajó, empezó a mirar la pared con luz. Donde había muchas caras de color marrón rojizo. Lo cual le pareció muy extraño.
Ella le cuenta esto a la policía y les pide que revisen todo el lugar nuevamente. Cosa que también hace la policía. Pero como siempre, esta vez tampoco recibe ninguna información nueva. Después de lo cual el oficial empezó a preguntarle. Que esta casa es muy antigua. ¿De dónde lo compraste? Sobre lo cual el marido de Christy dijo que lo estaba consiguiendo muy barato. Que compré en una subasta. Ahora el oficial le dice que también les pregunté a los amigos de ella. Ella tampoco fue con ellos. Ahora haz esto, relájate. Porque ella también se llevó su teléfono. Así que es posible que al cabo de unos días ella misma se pusiera en contacto contigo. Después de que la policía se fue, la propia Christy empezó a comprender esas fórmulas de muerte. Pero ella todavía no entiende nada. Una noche en que su hija estaba asustada. Luego Christy la pone a dormir en su cama. Pero cuando estaba sentada, sentía como si hubiera alguien en la casa. Oye que alguien cuenta. Cuando reflexionó, descubrió que esta voz provenía del sumidero. Que no era de nadie más que de ella. Entonces Christy siguió la voz y llegó al almacén. Y aquí no había nada parecido. Así que al día siguiente fue a encontrarse con los subastadores. Y el verdadero dueño de esta casa. Ella intenta obtener información sobre él. Pero no pudo averiguar quién era el verdadero dueño de la casa. Después de regresar a casa, Christy se dio cuenta. Que hay señales extrañas en todas las puertas y ventanas de la casa. Que también tienen muchos cadáveres. Entonces ella les toma una foto a todos. Y va y le muestra todas las señales a su amiga. A lo que su amiga añadió que esto parece lengua ajena. Y sumando todas las palabras, se ha hecho una palabra leviatán. Que es un monstruo marino según los judíos. Es decir, un monstruo marino. Pero estas cosas estaban más allá del entendimiento de Christy. Ella piensa que cómo puedo obtener ayuda con esto. Entonces ella salió de allí, sacó a su hijo de la escuela y volvió a casa. Y ahora, cuando empezó a escribir Leviatán en internet y a buscar. Entonces recordó que mi hijo se lo había contado. Que antes de la desaparición de ella, había escuchado la grabación de un hombre. En el reproductor de música. Entonces ahora ella también comenzó a escuchar esa grabación poniendo la música. Y ahora que ahí empezó la cuenta atrás. El hijo de Christy deja su juego y empieza a contar con la voz. Que iba a mostrar el conteo. Al ver esto, Christy rápidamente detiene la grabación y detiene a su hijo. Y ahora el niño no recordaba nada de lo que iba a hacer. Y lo que estaba haciendo antes de esto. Lo que también dejó a Christy en shock. Entonces los ojos de Christy se posaron en una imagen. Que era de un hombre que vivía aquí. Quien era profesor de matemáticas. Y detrás de su foto también. Algunas palabras fueron escritas en ese otro idioma. Y ahora, cuando Christy busca sobre esta maestra en internet. Luego se enteró de eso cuando el maestro y su familia se mudaron a esta casa. Entonces, un día, de repente, toda su familia desapareció. Excepto la hija de la maestra. Quien sigue vivo. La atea Christy estaba mirando. Que en ese momento se volvieron a apagar las luces de toda la casa. Y ahora la voz de su hijo empezó a salir de ese casillero. Cuando llegó allí, vio que la puerta del casillero estaba cerrada con llave. Para abrirla busca la llave por todos lados. Pero ella no lo encuentra por ningún lado. Así que ahora, cuando Christy mira hacia adentro a través del ojo de la cerradura. Entonces había mal de ojo allí. Al ver lo cual Christy tembló. Al momento siguiente, su hijo viene detrás y se pone de pie. Él dice, mamá, ¿qué haces aquí? Christy respondió que había venido a buscarte. Estabas gritando, ¿verdad? Luego dice que no mamá, yo estaba en mi habitación. Y no escuché ninguna voz. Eso significa que esa voz solo llega a Christy. Dentro de un rato, la luz llega aquí. Y estas personas también obtuvieron la llave. Christy entró abriendo la puerta del casillero. Pero de repente la puerta se cerró. Que ahora estaba cerrado. Christy le dice a su hijo que abra la puerta desde adentro. Pero su mano no iba hacia la llave. Por eso fue a buscar la silla. Mientras Christy sentía por dentro como si alguien viniera hacia mí. Lo que también pasó con ella. En ese lío, ella también deja caer su teléfono. Pero para entonces también salió su marido. Quien abre la puerta del casillero y saca a Christy. Más tarde Christy le dice que hay algo en esta casa.
porque me sentí extraño en el casillero. Y también busqué sobre el antiguo dueño de esta casa. ¿Quién fue maestro? Se descubrió que toda su familia había desaparecido repentinamente. Como nuestra hija Ellie. Ahora, sin oírlo todo, lo corta. Porque no lo podía creer. Diciendo todas estas tonterías, fue a revisar el casillero. Aquí encuentra un montón de pelos de animales. Lo cual él ignora y regresa. Ahora, al día siguiente, Christy va a una facultad de matemáticas muy importante. Porque el dueño de la casa enseñaba esto. Allí conoció a un profesor de matemáticas. A quien Christy le muestra la fórmula de las matemáticas. Mirándolo, le dice a Christy que esta fórmula es muy antigua. Y se dice que sirve para abrir la puerta de otro mundo. Ahora cuando le preguntó por la maestra de la casa. Luego dice que sí lo escuché. Ella desapareció de repente. Hasta hoy no se pudo encontrar su dirección. Pero su hija sigue viva. Ahora, directamente desde aquí, Christy llegó a su casa. Y la fórmula y el maestro que lo contó todo. Ella le dice a su marido. Pero su marido que estaba enojado con estas cosas. Él se enoja. Y ahora fue a la sala de exposición. Allí empieza a romper ese último CD. En el que estaba escrita la fórmula. Ahora tan pronto como comenzó a atacar. Empieza a salir mucho ruido. Y en el propio reproductor de música abierto. Esa grabación comienza a reproducirse. Con lo cual la hija de Christy. Se ve a ella contando. Al ver esto, se puso muy nervioso. Porque su condición parecía muy extraña. Él gritó. Al escuchar su voz, su mamá se acercó. Apaga la grabación y cuida a su hijo. Entonces ahora señala el armario y cuenta. Que vi a ella viniendo de allí. Pero cuando su papá revisó allí. Entonces ella no estaba allí. Allí solo estaba su móvil. Ahora por todo esto. Muchas preguntas surgieron en la mente de Christy. Para obtener una respuesta. Fue a encontrarse con la hija de la maestra. Que ya había envejecido. Tan pronto como ella venga aquí. Christy le pregunta sobre Leviatán. Sobre lo que ella cuenta. Ese Leviatán es en realidad uno de los 7 reyes del infierno. Que se llama Satanás. Después de lo cual ella también le cuenta sobre estas fórmulas. Ese un día la condición de mi hermano. De repente se puso muy mal. Su condición no mejoraba. Lo tratamos en todas partes. Pero todos levantaron la mano. Decir que no entendemos. Que hay un problema con él. Por eso mi papá se enojó. Haciéndolo lentamente. La creencia en Dios comenzó a terminar. Después de lo cual él decidió recibir ayuda de Satanás. Y luego consiguió a Efraín. Que se utiliza para abrir la puerta del infierno. Por el cual mi papá abrió la puerta del infierno. Para que desde allí Satanás pueda entrar a nuestro mundo. Vino Satanás. Pero nos engañó. En lugar de arreglar a mi hermano. Se llevó a toda mi familia con él al infierno. Me salvé de este problema. Después de lo cual nunca volví a esa casa. Y ahora solo creo en Dios. Que Él solo puede ayudar. Y odio mucho esa casa. Porque no solo la casa. Pero toda la casa es puerta del infierno. Y Satanás puede entrar a nuestro mundo desde cualquier lugar. En la casa, el marido de Christy. Uniendo todos los signos. Hace una señal. Que era una estrella. Buscando al respecto. Se enteró del mismo peligroso Satanás. Quien era el guardia de la puerta del infierno. Ahora Christy también vino aquí. Y su marido le cuenta todo. Después de escuchar lo que Christy ahora. Quedé completamente convencido. Eso sí. Aquí está la puerta del infierno. Por la venida de Satanás. Por eso ahora reproduce la grabación de conteo. En el reproductor de música. Tan pronto como esto suceda. La puerta del infierno. Se abre solo. Y su hijo. Una vez más. Al estar bajo el control de alguien. Empezó a ir al sótano. Junto con eso. También estaba repitiendo el conteo. Al poco tiempo. Christy escuchó la voz de su hijo. Por eso tanto el marido como la mujer. Empezó a buscarlo por todas partes. Y afortunadamente se encontraron. Parecía muy débil. Por eso rápido. Lo recogió. Y lo llevó a la habitación. Christy ve. Eso en el pecho de mi hijo. Se hace un signo zodiacal. Lo cual fue en realidad. El peligroso guardia del infierno. De Satán. Con lo cual Christy.
Ahora la voz de su marido empezó a venir cuando fue a comprobarlo en la otra habitación. Así que ahora su marido, extrañamente, de pie, empezó a contar. Y ahora, tan pronto como él terminé de contar hasta 10, le dice a Christie que él ha llegado. Y tan pronto como dijo esto, la puerta de la habitación abierto pesadamente. Y a partir de ahí, el diablo del infierno salió, que parecía muy débil. Su cabeza era como una cabra, grandes cuernos y dientes afilados también. Y ahora como Christie, ella lo ve, ella se deshizo de él por miedo. Pero ese diablo, encontré a Christie, empezó a atacarlo. Antes de que él atacó, Christie lo engañó y se escapó de allí. Y ahora, ella viene a la habitación. Las escaleras aquí fueron muy largos, a partir del cual Christie ve la puerta frente a ella, dentro del cual ella va inmediatamente. Yendo un poco más allá, llegó a un lugar extraño, que era un campo muy grande, donde mucha gente, contando en fila, estamos avanzando, y su apariencia también había cambiado hasta el punto de la confusión. Fuera de estos, Cristo había encontrado a su hija, Annie, con quien ella empezó a regresar, pero en camino, su antorcha, caídas. Cuando ella regresó a casa, la luz también había llegado, y el marido de Christie, su hijo, se había recuperado por completo. Ahora después de verlo todo, Christie se puso muy feliz. Ella sintió que traje a mi hija desde el infierno, porque ese lugar fue un infierno. Y ahora, ella le dice a todo el mundo para salir de aquí. Pero ahora, como ella empezó a abrir la puerta, ella ve su antorcha allí, que ella había dejado por separado en el infierno. Ella no podía entender nada. Ella también estaba pensando eso cuando su hija, marido, e hijo, de pie de manera extraña, empiece a contar lo que significa, como el maestro y su familia. Ahora la familia de Christie también está atrapado aquí en el infierno, que ahora nunca poder salir de aquí. De hecho, el diablo se los llevará con él. Y ahora, toda su casa fue comido por nosotros, que se había convertido una parte del infierno. Y ahora, junto con el resto, Christie también empieza a contar lo que significa. Ahora esta familia también, para siempre, quedó en el infierno. Y con esto, gratificante, finalizando, esta película termina aquí. Gracias. Termina aquí. Gracias.